Quiero comenzar diciéndoles a ustedes, hermanos, hermanas mayormente, ¿verdad?, que la mayoría de veces es la madre la que más amor da a los hijos, pero también por lo regular es la persona que más sufre, quien más tristezas en la vida experimenta y quien más dolores soporta, pues los dolores de parto no son los únicos que una madre experimenta a lo largo de su vida. Esto lo digo porque aquí donde dimos lectura, dice que el Señor, cuando entra el pecado en este mundo, el Señor hace una declaración hacia la mujer y le dijo específicamente a ella, le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, y con dolor, dice, darás a luz tus hijos. En este caso, que si ya había dolor de alguna manera, ahora se iba a aumentar un poco más el dolor. Y hay mujeres, hermanos, que han tenido una vida muy complicada, hermanos, llena de reveses, pero que a la vez, hermanos, han sido tan fuertes, pero tan fuertes esas mujeres, que nos dan una gran lección de fuerza y de coraje para enfrentar la vida. El mundo, hermanos, está lleno de esas mujeres. La ciudad está llena de esas mujeres. El pueblo está lleno de esas mujeres. La iglesia está llena de esas mujeres. Y en la Biblia no es la excepción. Vemos el dolor de una madre. ¿Cuál es el dolor de una madre? Porque aquí hablamos, dice, multiplicaré en gran manera tus dolores. Y entonces, hermanos, ¿acaso no es suficiente el dolor de una madre al dar a luz? ¿Acaso no es suficiente una madre que comienza con dolores de parto y que comienza de alguna manera su organismo, su cuerpo, sus huesos, como si fuese una liga para poder estirarse y dar a luz? ¿Acaso no es suficiente con que ella tenga que sufrir el parto, que no es nada grato y que no es nada agradable esos dolores? ¿No es suficiente con eso? Pues la Biblia dice que ellas enfrentan muchos dolores. Por eso hoy quiero hablarles precisamente de esto, el dolor de una madre. Y ya dijimos a ustedes, no solamente es el dolor del parto, sino que también hay otros dolores que la mamá enfrenta. Hay otras tristezas que la mamá enfrenta. ¿Cuáles son esas? ¿Qué dolor enfrenta una madre? Cuando un hijo enferma, la que más sufre es la mamá. Vamos a ver lo que dice Segundo Libro de los Reyes en el capítulo 4, Segundo Libro de los Reyes, capítulo número 4, versículo 18 al 20. Y aquí vamos a ver precisamente a una mamá que, por cierto, no podía tener hijos. Y el día que tiene un hijo, ¿qué pasa con ese hijo? Se enferma, hermanos. Se enferma gravemente. Segundo de Reyes 4, 18 al 20, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Si ustedes lo tienen, dice la Biblia: y como el niño fue grande, aconteció que un día salió a su padre a los segadores y dijo a su padre, ¿cómo le dijo? Mi cabeza, mi cabeza. Y él dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traídolo a su madre, estuvo sentado sobre sus rodillas hasta el mediodía y murió. Mi querido hermano, el dolor de una madre. ¿Cuándo es que una madre sufre ese dolor? Cuando un hijo enferma. Como en este caso, la Sulamita, hermanos, les dije a ustedes, no podía tener hijos, y el día que tiene un hijo, se enferma el hijo. Una madre sufre cuando ve a sus hijos enfermos. Hasta ha llegado, mamás han llegado a decir, ojalá y me enfermara yo en lugar de él. Ojalá y yo estuviese enferma en lugar de mi hijo, en lugar de mi hija. ¿Cuánto ama entonces una madre a sus hijos? Tanto que prefiere entonces, si pudiera, negociar con el Señor y decirle, Dios, mándame a mí o permite que sea yo la que yo esté enferma, pero no mi hijo, no mi hija.
Una madre, hermanos, es capaz de hacer cualquier cosa con tal de que su hijo sane. Si le dicen, úntele esto, se lo unta. Si le dicen, dele de tomar aquello, se lo da de tomar. Todo lo que le dicen, ella es capaz de hacer todo con tal de que su hijo sane. Y ella es quien cuida de ellos en la enfermedad. ¿No acaso aquí dice la Biblia que cuando el muchacho, ¿con quién estaba el muchacho, hermanos? Estaba con su padre, pero cuando él dijo, mi cabeza, me siento mal, ¿qué dijo el padre? Llévaselo a su mamá, allá ella a ver qué hace, allá a ver que ella es la que sabe cómo se va a mover. Yo, en lugar de que él se moviera y en lugar de que él viera qué es lo que iba a hacer y preocuparse por él y hacer lo que tenía que hacer, llévaselo a su madre. Y a veces es fácil al padre, como se dice vulgarmente, echarle la bolita a la mamá, darle la responsabilidad a la mamá. ¿Y la mamá qué hace? Entonces ella toma la responsabilidad y la preocupación, y es entonces cuando ella cuida, hermanos, de aquel hijo enfermo. Hermano, cuida, ella es la que está al cuidado de ellos en su enfermedad. Incluso si ella está enferma, aun cuando ella enferma, hermanos, aún así enferma, se levanta y cuida de ellos. Ella se levanta y hace la comida. Ella está enferma, pero anda lavando los trastes y anda lavando la ropa y anda haciendo el quehacer, y de pronto se dice, no, que estabas enferma, pero es que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y entonces ella, aún enferma, sigue, hermanos, cuidando de ellos, y aún cuando por encima de su enfermedad de ella. Hay hijos que a veces son grandes, hermanos. Recuerdo en una ocasión cuando tuvieron que operarme a mí en algún momento, hermanos, y era yo un muchacho, soltero, pero un muchacho. Y recuerdo que en mi operación pues me costaba moverme, y el médico dijo, tiene que lavarse la herida, y yo dije, bueno, pues yo me la lavo, pero no es fácil. Y entonces me levantaba con mucho trabajo, e iba yo al baño para bañarme, y recuerdo que estaba yo en el baño, y en algún momento mi madre entró. Yo recuerdo perfectamente, ella entró, y yo así, un muchacho, y ella entró, y yo me sorprendí porque yo dije, ¿por qué entra mi mamá, no? Pero ella me dijo, vengo a bañarte, dice. Yo sé que no puedes bien, pero vengo a bañarte. Le digo, yo puedo. Dice, no, yo te baño. No, yo puedo, le digo. Y me dijo ella, no seas necio, vengo a bañarte, dice. Y me bañó. Me bañó como unas 3 veces, y ya después pues yo le pedí que me dejara bañarme solo. Pero yo recuerdo, hermanos, que ella fue así y se metió y me bañó, y no le importó que yo fuera ya un joven, un muchacho. Digo, no era yo viejo, ¿verdad? Pero pues ya era joven, no sé cuántos años tendría como unos 18, 19 años, ¿verdad? Y ella me bañó como 3 veces. Así es una madre. Una madre, no dejamos de ser sus hijos, sus chiquitos, sus bebés prácticamente. Entonces en este caso tenemos nosotros, se siente impotente una madre al no poder hacer nada para mejorar la salud de sus hijos. Pensemos en esta mujer que dice, ¿qué es lo único que hizo esta mujer? No podía hacer nada y no tenía nada que hacer. No tenía la estrategia para mejorar a su hijo, y lo único que hizo fue sentarlo sobre sus rodillas, tomarlo sobre su regazo y abrazarlo y tenerlo ahí. Y dice la Biblia, hasta que se murió. Qué dolor de una madre, ¿no lo creen? Una madre que cuando no puede hacer nada, lo único que hace es consolar a los hijos. Ese es el dolor de una madre. Y hermano, pero lo mejor que puede hacer una madre es acudir a Dios para pedir ayuda, hermanos. Eso es lo mejor que puede hacer una madre sabia, una madre inteligente, una madre que conoce a Dios, sabe que la ayuda está en Dios. Y esta mujer, hermanos, fue corriendo. Si leemos los versículos que continúan, dice que ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, porque ella con su esposo habían hecho un cuarto para un hombre de Dios que pasaba por ahí. Y entonces dice que lo puso al muchacho en la cama de ese varón.
Y ella bajó con su esposo y le dijo a su esposo: por favor, dame unos criados que vayan conmigo para ir a buscar al varón de Dios. Y todavía aquel hombre le dijo: pero ¿para qué vas a ir a molestar al varón de Dios? Y ella le rogó y le dijo: déjame ir. Y ella fue, y el versículo número 26 dice que cuando ella llegó, le dijo a Eliseo, dice: ruégote que vayas ahora corriendo a recibirla y dile: ¿tienes paz y tu marido y tu hijo? Y ella dijo: paz. Y luego que llegó al varón de Dios en el monte, asió, dice, de sus pies. Y llegóse Giezi para quitarla, mas el varón de Dios dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y si seguimos leyendo la historia, encontramos que esta mujer le rogó a Eliseo: ve por favor, pero ve corriendo a la casa, urge que vayas. Y cuando Eliseo llega ya a su casa y ve al muchacho ya muerto, entonces Dios lo usa para devolverle la vida, hermano. Lo mismo que la mujer cananea, que nos registra la Biblia en San Mateo en el capítulo 15, versículo 22 al 28, donde dice de esta mujer que llegó con Jesús y le dijo: Señor, te ruego, tengo una hija que es atormentada por el enemigo, por favor sánala. Y el Señor no le hizo caso, dice la Biblia. Y los hombres que iban por ahí detrás del Señor Jesús le dijeron: ya despáchala, cálmala, porque da muchas voces, grita mucho, grita desesperadamente. Y entonces aquella mujer le rogaba al Señor: Hijo de David, ten misericordia. Y el Señor volteó a mirarla y le dijo: no es bueno que yo dé el pan de los hijos y lo eche a los perrillos. Y ella volteó y vio a Jesús y le dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. En otras palabras, no te pido que me dé lo que le das a los hijos, solo dame una migaja, es lo único que yo pido. Porque una madre es dispuesta a hacer lo que sea con tal de ver a sus hijos sanos y salvos. Y entonces se humilló, le rogó y le dijo al Señor: dame una migaja. Y el Señor dijo: de cierto que no he hallado una fe tan grande como la de esta mujer. Y dice: y sanó a su hija desde aquel momento, hermano. Qué grande es la fe de una madre, cómo es capaz de mover lo que sea con tal de ayudar a sus hijos. Pero es el dolor de una madre, el ver a un hijo enfermo. Pero ¿por qué otra cosa puede sentir dolor una madre? En este mismo libro de los Reyes, y en el capítulo número 4, pero del versículo número 1 al versículo número 7, hermanos, dice la palabra de Dios así. Segundo libro de Reyes 4, 1 al 7, dice la escritura: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido es muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido al acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una botija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasos prestados de todos tus vecinos, vasos vacíos, no pocos. Entra luego y cierra la puerta tras ti, tras tus hijos, y echa en todos los vasos, y en estando uno lleno, ponlo aparte. Y partióse la mujer de él y cerró la puerta tras sí, tras sus hijos, y ellos le llevaban los vasos y ella echaba el aceite. Y como los vasos fueron llenos, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otro vaso. Y él dijo: no hay más vasos. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y contólo al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quedare. Hermano, el dolor de una madre. ¿Cuándo es que una madre siente dolor? Cuando hay escasez en casa, cuando las cosas se vuelven difíciles, cuando no hay, hermano mío, la mamá sufre cuando no hay recursos suficientes para sus hijos. Cuando ve, hermanos, que los hijos necesitan y ella no tiene para darles. Cuando tiene que mandarlos a la escuela sin desayuno, sin útiles, sin uniforme. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento fuimos a la escuela así? Sin el desayuno adecuado, sin los útiles, sin el uniforme, porque no había para poder comprar. Y una madre sufre con eso.
Una madre sufre cuando sus hijos son víctimas de bullying por ser pobres en la escuela y en cualquier otro lado. Cuando son menospreciados, la que sufre es mamá, al ver a sus hijos que también son menospreciados. Mamá sufre, hermanos, cuando sus hijos le piden algo y ella no tiene para comer. No tiene para dárselos. Lo que puede hacer esa mamá es acudir en busca de ayuda, como lo hizo esta mujer que buscó al varón de Dios, quien representaba a Dios en ese momento. Debe tener fe como esta mujer, que Dios multiplicará lo que tiene en sus manos, y debe trabajar. En este caso fue a vender el aceite y vivir con eso. Una mujer, hermanos, sabia, llora y sufre cuando hay escasez. Pero esa mujer que tiene escasez, la única esperanza que podemos decirles es Cristo Jesús. Él le puede ayudar. Él nos ha ayudado a tantos, hermanos. Hermanos, mi familia somos a la fecha, pero en aquel entonces mucho más todavía. Muy pobres, tan pobres, que no solamente a veces íbamos a la escuela sin desayunar, sin comer, sino que mi madre una ocasión cuenta que ella soñó, dice, era tanta la necesidad, dice, yo soñé en un baúl que ellos tenían muy viejo, de esos antiguos, y entonces dice, yo soñé que en ese baúl yo lo abría y había muchas tortillas duras dentro de ese baúl, y era tanta nuestra necesidad que al otro día, dice, yo fui y abrí el baúl con la esperanza de encontrar tortillas duras para darles de comer a ustedes. Así era la necesidad. Era tanta la necesidad, o es tanta la necesidad de muchas madres, que ya son capaces de hacer una olla de tamales o comprar una bolsa de dulces e irse a vender con tal de tener algo para darle a sus hijos. Ese es el dolor de una madre. ¿Por qué no amar a las madres? ¿Por qué no respetarlas? ¿Por qué no quererlas? Porque ellas son las que dan todo por nosotros. Muchas veces les he dicho a ustedes, hermanos, si ustedes comparan el celular de la hija o del hijo con el celular de mamá, el celular del hijo está mucho mejor que el de su madre, porque ellas prefieren darle un mejor celular al hijo que comprarse un buen celular ellas. Hermano, pudiera yo seguir hablando de todo esto, hermanos, porque no es la única mi madre la que sufrió escasez. Yo pienso que muchos de los que están aquí también lo vivieron, en su propia realidad y en su propia vida, pero también lo vivieron. Gente, hermanos, que no tenía para comprarse unos zapatos, pero cuánto hicieron y cuánto dieron por poder comprarle a sus hijos, hermano. La mamá entonces sufre cuando no hay economía, como esta mujer. Pero veamos un último caso, hermanos. Vamos a ver lo que dice San Lucas en el capítulo número 7. San Lucas, capítulo número 7, versículo 11 al versículo número 15. Y vemos aquí el caso. ¿Cuándo es que una mamá llora? ¿Cuándo es que una mamá tiene dolor? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le duele? San Lucas capítulo número 7 versículo 11 al 15 dice así la Biblia: y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella y le dijo, ¿cómo le dijo? No llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon, y dice, mancebo, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y diole a su madre. ¿Cuándo es que una madre siente dolor? Ya vimos, cuando un hijo enferma, cuando hay escasez en casa, pero también una madre siente dolor
cuando queda sola. Cuando el hijo muere, sí, pero cuando ella queda sola. No hay nada más triste que una mamá quede sola, como en este caso, cuando todo mundo ya se fue, cuando ya no hay quien la acompañe. Una mamá sufre cuando ya no hay con quien comparta su tiempo, su vida, sus alegrías y sus penas. Entonces una mamá sufre y siente dolor. Aquella mamá que lo dio todo por los hijos, pero hoy ha quedado sola. Seguramente, hermanos, no hay dolor más grande para una madre que tener que sepultar a un hijo. Ese es el dolor más grande, que yo no sé cómo sea, porque a Dios gracias yo no he tenido que pasar por ahí. Pero en este caso esta mujer llevaba a sepultar a su hijo, ya había muerto su esposo. Ella había quedado sola y no importa cuántas personas le acompañaran, el dolor de ella es mucho más grande por la pérdida de su hijo. No hay palabras que puedan consolar a una madre cuando una madre ha perdido algo, y en este caso a sus hijos. Y yo quiero terminar diciéndoles a ustedes, porque me hubiese gustado seguir hablando sobre este tema, pero yo quiero terminar a causa del tiempo. Y quiero terminar diciéndoles a ustedes, una madre se duele y sufre por diferentes causas y razones en la vida. Pero escucha bien, ningún dolor será más grande para una madre que el dolor que le causa su propio hijo o su propia hija. Puede vivir lo que sea y puede enfrentar lo que sea. La harán tambalear, la harán titubear y la harán llorar, pero siempre se llenará de coraje y se volverá a levantar. Pero cuando un hijo o una hija es el motivo del dolor, ese dolor es el que logra doblar la vida de una madre. Veamos por último lo que dice Proverbios, estando de pie en el capítulo 10, en el versículo número 1, porque esto tiene que ver con esto que estamos diciendo. Una madre puede enfrentar cualquier cosa, dijimos, cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier adversidad, incluso la enfermedad más grave que pueda haber en su vida, puede enfrentarla. Pero no hay dolor más grande, dijimos, para una madre que el que le causa su propio hijo o su propia hija. Proverbios capítulo 10, versículo número 1 dice de la siguiente manera: el hijo sabio alegra al padre, y el hijo necio es tristeza de su madre. No hay nada peor que su propio hijo sea el que le cause las tristezas a su madre. Por eso hoy yo quiero terminar diciéndoles a ustedes, ¿qué tipo de hijo eres tú? Ahora yo me dirijo a los hijos. ¿Qué tipo de hijo eres tú? ¿De los que causan alegría a su madre o de los que le provocan tristeza a la vida de su mamá? Por lo menos hoy yo te invito a que tomes a tu mamá de su brazo, de su mano, y vengas a los pies de Cristo. Tráela y ora por ella y dile al Señor: Señor, muchas gracias por mi mamá. Te pido perdón por las veces que la he hecho de enojar, por las veces que no le he obedecido, por las veces que yo no le he hecho caso. Perdóname, Señor, pero te ruego que hoy tú la fortalezcas, tú la bendigas, tú le des todo lo que ella necesita.